Bienvenidos, bienvenidas a Raíces de Autenticidad, un podcast donde exploramos el profundo viaje hacia la esencia de quienes somos a través de la sabiduría de las claves genéticas. Soy Alejandra San Martín, soy terapeuta Gestalt y terapeuta en sonido y guía de claves genéticas. Y en cada episodio te voy a estar guiando por un camino de autodescubrimiento, ayudándote a conectar con tu autenticidad y a transformar tus sombras en dones. Te invito a prepararte para sumergirte en un espacio de reflexión y de crecimiento donde cada palabra está diseñada para resonar con tu verdad interior. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Raíces de Autenticidad. Hoy quiero invitarles a sumergirnos en un tema que nos toca a todos y que se manifiesta en nuestra vida de maneras sutiles pero profundas. El fracaso. Pero antes de que pienses en él como algo negativo o definitivo, ¿sí? Quiero que te permitas verlo como un umbral, como una puerta hacia algo esencial. El fracaso es la sombra de la clave genética 32, que rige el Sol hasta el próximo 19 de octubre en la madrugada, más o menos, ¿sí? Como 3 de la mañana por ahí. Y tiene a su vez el don de la preservación y el siddhi de la veneración. Pero vayamos por partes. Esta clave genética 32 nos habla del fracaso, y no de este tipo de fracaso que nuestra sociedad señala con vergüenza, ¿sí? Este es un fracaso que guarda enseñanzas, que tiene una sabiduría oculta que quizás pocas veces no nos paramos a explorar. ¿Y por qué? Porque nos enseñaron a huirle, a no mostrarnos vulnerables, a querer ganar siempre y a tener que ser suficientes. Y acá, en el lenguaje de las claves genéticas, el fracaso toma otro sentido. Es como algo susurrándonos que nos dice, mira más de cerca, hay algo valioso que todavía no estás viendo. Y en esta sombra, el fracaso se convierte en un espejo que nos refleja con sinceridad. Y no nos adorna, no tiene excusas. Y nos invita a preguntarnos, ¿qué es eso que nos está mostrando? ¿De qué hemos estado huyendo en nuestra vida? ¿Sí? Bajo esta excusa de no querer fracasar. Y ahí, justo ahí, es donde reside su poder. Y Richard, en su contemplación, hace una diferencia entre fracaso individual, fracaso colectivo y fracaso biológico, ¿sí? Y dice lo siguiente. Hay un fracaso individual, el fracaso de un esfuerzo específico que usualmente asociamos con la palabra. Un negocio que falla, un examen que fallamos, un intento que falla. También hay un fracaso colectivo, una especie de fracaso social asociado con el todo. Por ejemplo, nuestro fracaso humano como especie para erradicar la pobreza o la guerra. Nuestro fracaso para ser perfectos es el tipo que conlleva una gran cantidad de culpa. Y hay fracaso biológico, el fracaso para sobrevivir. En muchos casos hemos llegado a ver el morir como una especie de fracaso. Así que luchamos contra el fracaso. Es algo muy humano. Porque, a ver, nos enseñaron a medirnos por los éxitos y a definirnos por esas cosas que logramos. Y cualquier desviación de esa norma nos duele porque nos choca directamente con una ilusión. Esta ilusión de que solo somos valiosas si logramos algo, si alcanzamos algo y si somos perfectas. Pero Richard, acá, lo que sugiere es algo más radical, que estos pequeños fracasos sean recordatorios de nuestra humanidad, estos momentos que nos vuelvan a nuestro presente y que nos recuerdan que nuestra vida, o que la vida en general, es imperfecta y que eso no nos hace menos, ¿sí? Porque luchar contra el fracaso es, en muchos aspectos, luchar con nuestra propia naturaleza. Porque nos resulta bastante difícil aceptar que en estos fracasos lo que hay es una elección.
¿sí? Algo para aprender. Y que también se esconde de alguna manera una invitación a soltar esta expectativa de perfección y a reconocer que tal vez el verdadero fracaso no es tropezar o no alcanzar, sino vivir una vida apurada, llena de miedo y sin conexión real con lo que es esencial. Ese sería el verdadero fracaso. Y Richard nos recuerda que ancestralmente el fracaso era un sinónimo de exclusión, de quedar afuera de esta tribu, ¿sí? De perder el refugio, de perder el amparo y este sentido de pertenencia que nos daba ese grupo, ¿sí? En esas épocas, cuando un individuo era aislado, estaba como de seguro condenado a muerte, ¿sí? Porque quienes eran parte de la tribu tenían como asegurada su vida, ¿sí? Y cualquier acción que justamente amenazara esa unión de esa tribu era como tomada como un riesgo, ¿sí? Al que le tenía que tener miedo. Y en esto de la muerte, una de las claves genéticas con las que comparte este anillo codónico de la ilusión es la 28, que tiene la sombra del sin propósito. Y en su contemplación, Richard menciona lo siguiente. Podría ser interesante mirar la conexión de estas dos sombras, la sombra 28 del sin propósito y la sombra 32 del fracaso. Eso nos da un interesante camino para la introspección contemplativa. ¿Es el fracaso una falta de propósito? ¿Vivir toda una vida sin un verdadero sentido de propósito? ¿Morir sin cumplir nuestro propósito más elevado? ¿Cuál es nuestro propósito más elevado? Esa es la gran pregunta de las claves genéticas. Podría crear una gran presión que debemos cumplir nuestro propósito más elevado, como si hubiera algo específico que debamos hacer. Si no lo logramos, entonces habremos fracasado. Porque pensemos esto, en nuestra cultura el valor personal está muy ligado a lo que conseguimos, a los éxitos que son visibles y medibles de alguna forma, ¿sí? Y que vamos acumulando a lo largo de la vida. Porque desde que somos chicas nos enseñan a buscar justamente la validación en esos logros, ¿no? En sacar buenas notas, en alcanzar ciertas metas, ¿no? Ser buena en algo en particular, obtener algún reconocimiento y cuando somos más grandes empezar a progresar de alguna forma profesionalmente. Entonces, cada paso parece que va como tejiendo una red de expectativas, ¿sí? Que es la sombra del par programado, de esta clave genética, que es la clave 42. Y esta red de expectativas con el tiempo se empieza a convertir en una especie de jaula que termina limitando de alguna manera este sentido de identidad. Porque, ¿qué pasa cuando no alcanzamos esas metas o cuando lo que logramos no parece suficiente para esos estándares externos? Nos quedamos con la sensación quizás de que nuestro valor es transitorio, que va a depender justamente del resultado, del éxito o de una serie de logros que me confirme que valgo la pena. Porque, fíjense, es como si estuviésemos atrapados y atrapadas en un círculo donde cada logro es un alivio momentáneo, ¿sí? Lo conseguí, llegué. Pero enseguida se reemplaza por la presión de conseguir algo más, algo mejor a lo que ya conseguí, ¿no? Es como a veces esta sensación, ¿no? De que llego a la meta, ¿no? Que tanto tiempo estuve luchando y intentando conseguir y llegar a eso y cuando llego, ¿y ahora qué? Entonces nos terminamos convirtiendo de alguna manera en esclavas de esta idea de que somos lo que conseguimos. Pero no es así. Porque por supuesto que somos mucho más que lo que hacemos. Somos nuestras experiencias, somos el amor que damos y el amor que recibimos. Y algo interesante que menciona Richard en su libro es que nuestro miedo colectivo por la supervivencia se ha proyectado casi enteramente sobre la cantidad de dinero que tenemos. Y dice, el miedo al fracaso
en la medida que que se expresa, como una sensación dentro de tu cuerpo físico, está íntimamente ligado al dinero. La sombra 32, debido a este miedo, determina que la sociedad moderna mantenga a los seres humanos operando en los más bajos niveles de frecuencia. Y continúa diciendo luego, cuanto más grande sea tu cuenta bancaria, menos oportunidades tendrás de fracasar. Así es como razona la mente en la frecuencia de la sombra. Y así es como el dinero ha llegado a convertirse en el gran símbolo de éxito del mundo moderno. Pero, y este es un pero muy grande, el juego del dinero es una ilusión total, una pura farsa, ya que no es más que un espejismo que ha creado la sombra 32 para sobrevivir. El dinero, en esta lógica de supervivencia, se termina transformando de alguna manera en sustituto de esta seguridad emocional y psicológica que estamos buscando. Porque pensamos que si tenemos más, vamos a estar más protegidas o protegidos contra el sufrimiento, contra la pérdida, contra este fracaso, ¿sí? Como si de alguna manera acumular nos permitiera escapar de esta vulnerabilidad humana. Pero eso es una ilusión, un espejismo que está alimentado por el miedo que nos mantiene justamente atrapadas y atrapados en frecuencias bajas, como menciona Richard, en este estado constante de alerta y de competencia, ¿sí? Y a ver, el dilema de esta clave 32 es el pánico. Y les comparto la contemplación de Richard respecto de esto, ¿sí? ¿Qué dice? Vamos al dilema de la sombra 32. Cada sombra nos enfrenta a un dilema. El dilema es como una nuez que tenemos que abrir. Y el dilema de la clave 32 es el pánico. El pánico es una vibración sutil que emana del miedo, de un profundo olvido de quiénes somos. El pánico y la falta de propósito van de la mano. El pánico nos lleva por el camino del fracaso. Podríamos pensar en el pánico como una especie de energía maníaca, una cualidad frenética y reactiva. Va más allá que eso a nivel interno. Se trata de cómo tomamos decisiones. Se trata de cómo llevamos a cabo nuestra vida diaria. Mira hacia atrás en tu ayer y sé absolutamente honesta y honesto contigo mismo. ¿Cuándo entraste en pánico? Quizás el pánico estuvo presente todo el día, una sutil corriente subyacente, una especie de ansiedad, intentando superar el día, intentando llegar a un lugar de descanso o algún tipo de conclusión, algún tipo de paz. ¿Y encontraste esa paz alguna vez? La mayoría de nosotros tenemos algunos momentos en el día donde no estamos en pánico, donde realmente nos detenemos a disfrutar de la vida. Si observamos esta tendencia en nuestra vida y nos calmamos por dentro, podemos ver el pánico en acción. Podemos ver el pánico del mundo y cómo corremos precipitadamente de una cosa a otra. La mayoría del tiempo es sin una verdadera consideración profunda de por qué estamos tratando de lograr ciertas cosas. Y luego continúa, en la sombra olvidamos lo que significa vivir bien. Entramos en pánico. Nos movemos demasiado rápido. Vivimos en un tiempo intenso. Si queremos ser diferentes de la multitud, si queremos destacar y ser verdaderos rebeldes, entonces debemos disminuir el ritmo de la sombra dentro de nosotros. Seamos contemplativos. Permitamos que otros vean el resplandor del río de nuestra vida mientras serpentea en lugar de apresurarse. Tomemos nuestro tiempo con las cosas. Seamos apasionados, pero no actuemos con pánico. Entonces, estaremos fuera del ciclo del fracaso. Esta invitación que nos hace Richard a disminuir este ritmo, a salir justamente de este ciclo de fracaso,
es en esencia una invitación a recuperar el arte de vivir bien. Porque en esta sombra, el miedo y esta urgencia nos empujan a apurarnos, ¿sí? A vivir a una velocidad que no respeta en absoluto nuestro propio pulso interno. Nos volvemos reactivas, nos volvemos atrapadas de alguna manera en esta frecuencia de pánico que nos desconecta de eso que es realmente importante. Y en este estado, olvidamos que vivir bien no tiene nada que ver con eso que acumulamos o con esas cosas que logramos, sino justamente con esta calidad de cada momento que experimentamos. Y por eso yo creo que es tan importante esto de la pausa. Darnos esos momentos de parar, respirar, observar, sin querer analizar nada, ¿sí? Sin meter a la mente en el medio de esto, sino simplemente estar con nosotras por un momento. Porque solo en la calma vamos a poder percibir justamente esta belleza y la profundidad de la vida tal y como es, sin esta necesidad constante de querer modificarla o de querer controlarla. Como dice Richard en el libro, si no tienes el control sobre tu mente o no eres consciente de su poder, va a ser tu mente la que comanda tu vida, lo que implica que el miedo va a estar al mando de tu vida. Elevar la conciencia de la mente significa escapar de las garras de todos los miedos. No quiere decir que no vayamos a sentir esos miedos ancestrales, pero sí que en adelante ya no reaccionaremos ante esos miedos. Esta es la clave. Y este es un cambio que es sutil, pero es muy transformador, porque dejamos de vivir en piloto automático y de estar de alguna manera impulsados por esta reacción instantánea ante el miedo. Y en su lugar, lo que hacemos es elegir cómo responder, elegir desde este lugar de conciencia. Y acá es donde radica esta verdadera libertad que menciona Richard, porque es una libertad que no consiste en una ausencia de miedo, ¿sí? Sino esta capacidad de poder sostener ese miedo sin dejar que dirija justamente nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras o cualquiera de nuestras acciones. Y quiero cerrar esta sombra con lo que menciona en el libro en relación a este vínculo que tenemos con el dinero, que me resulta muy interesante que conozcan, ¿sí? Y dice, el fracaso no es más que un gasto cuando te desconectas de la totalidad. Sin embargo, si elevas tu frecuencia más allá de conceptos como éxito y fracaso, lo que recuerdas es que todo en la vida se mueve siguiendo un patrón, un gran patrón cósmico. Conforme vayas soltando tu apego a ese patrón, encontrarás tu propio soporte natural. Los más evolucionados de cada sociedad han encontrado ya esta verdad, que se ve reflejada en el modo en que operan con sus finanzas a nivel individual. Cuando te rindes a la verdad de este gran patrón y tu conciencia se eleva por encima del umbral del miedo, el dinero siempre llega justo cuando lo necesitas. El dinero, en realidad, te da una gran lección al permitirte deshacerte del miedo y en muchos aspectos se ha convertido en uno de los caminos espirituales de los nuevos maestros que existen en nuestro planeta. Mientras esa oportunidad esté aquí, que no será para siempre, tendríamos que hacer el mayor uso posible de él como un símbolo externo que nos permite mostrar la habilidad también innata de rendirnos a los más altos niveles de conciencia. Cada vez que te sientas preocupado por el dinero, sonríe, respira hondo, da gracias a tus ancestros y relájate. Cuando realmente lo necesites, ese dinero siempre te va a llegar. Bueno, será cuestión de probar, ¿no? Y probar, a ver, de alguna manera esta visión de que en realidad no es solamente un ejercicio financiero, ¿sí? Sino que también es un acto de transformación interior, porque
Esto nos pide justamente reprogramar nuestras creencias alrededor de lo que significa el dinero para cada uno, ¿sí? De soltar este control y de confiar en el flujo natural de la vida. Soltar de alguna manera esta preocupación, poder, como dice Richard, sonreír, respirar profundo y acordarnos de que como en el gran esquema de las cosas, la vida siempre nos sostiene. Y quizás en esa entrega podamos descubrir una forma de vivir que sea mucho más plena y conectada, donde en realidad este dinero sea solamente una pequeña parte de este gran patrón de abundancia, ¿sí? De esta abundancia que la vida tiene reservada para nosotras y nosotros. Y es acá donde entra en juego este don de la preservación. Este don que nos lleva a preguntarnos qué es eso realmente valioso en nuestra vida y que merece ser conservado, preservado. Porque esta preservación en su frecuencia más elevada no se trata de acumular por miedo, sino de discernir de alguna manera qué es lo esencial, qué es lo que tengo que cuidar, qué es eso que tengo que honrar, ¿sí? Esas cosas que nos nutren de verdad, que nos sostienen. Es este arte de poder preservar eso que tiene un valor profundo, que no es solo para nosotras, sino para, en realidad, también el flujo de la vida misma, ¿sí? Este don de la preservación lo que nos invita es a que podamos tomar eso que es verdaderamente significativo y que lo podamos proteger, pero no desde este apego, sino desde un lugar de aprecio, ¿sí? Que es verdadero, que es genuino, ¿sí? Y que nos impulsa a querer preservar eso que aporta belleza, que aporta conexión, aporta sentido, ¿sí? Esto que construye a una vida que es vivida más con mayor, como más intención, con mayor significado, ¿sí? Y en esta frecuencia del don, este acto de preservar se termina convirtiendo en una expresión de amor, en una manera de honrar ese pasado y de proyectar un legado para el futuro. Y Richard, en su contemplación, menciona: la preservación se trata de continuidad. Se trata de proteger las cosas que valoramos. Preservamos lo que amamos. Podemos ver esto en la frecuencia de la sombra. Nuestro pánico por morir nos impulsa a tratar de preservar nuestra vida a través del egoísmo. Intentamos llenar nuestra vida con actividades en un intento desesperado por encontrar la felicidad. Inconscientemente intentamos preservar nuestra identidad. Nuestra identidad no es más que un sueño. No soy Richard Rudd. Todas las cosas que mi mente asocia con yo mismo, mis pertenencias, mi hogar, mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi estilo de vida, mis dones, mi cuerpo, nada de eso es realmente quién soy. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de preservar? La frecuencia del don siempre describe un giro interior. Describe el campo de transformación y creatividad. En cierto punto de nuestra evolución, nos damos cuenta de que lo que hemos estado tratando de preservar no es la cosa real. Al intentar mantener esta cosa ilusoria, este ego, esta tela cosida por nuestros pensamientos, realmente estamos preservando nuestro sufrimiento. Somos como un perro persiguiendo su propia cola. El gran giro interior ocurre cuando la cáscara de nuestra autoobsesión se quiebra. Entonces, en esta frecuencia de la sombra, esta necesidad de preservar surge del miedo, ¿sí? Y especialmente, como decía Richard, ¿no? En este miedo a la muerte, al cambio, a la pérdida de eso que creemos que somos. Y Richard menciona que este impulso nace de una ilusión, de esta ilusión de que nuestra identidad y que nuestros valores y nuestro valor personal está contenido en eso que poseemos o que logramos. Pero cuando nos aferramos a esta idea, lo que terminamos preservando no es algo auténtico, sino en realidad, de alguna manera, como
como una colección, ¿sí? De pensamientos, de etiquetas, de expectativas, de un conjunto de ideas sobre nosotras mismas que al final en realidad no es algo que nos defina. Y en lugar de encontrar la paz, este apego a esta identidad genera un sufrimiento constante. Es una sensación de estar incompletas, porque siempre hay algo más que mantener, algo que proteger o algo que alcanzar. Entonces, al nivel del don, nos hacemos la pregunta de qué merece la pena mantener vivo. Y si tenés esta clave dentro de tu perfil hologenético, entonces tenés esta posibilidad de poder desarrollar un poderoso instinto para ver el desarrollo a largo plazo de cualquier situación, ¿sí? Pero volvamos a esto de la ilusión, ¿sí? Porque esta clave genética forma parte de este anillo códonico de la ilusión. Entonces, va a llegar un momento en que la vida nos rompa esa ilusión. Porque las ilusiones están hechas para ser destrozadas de alguna manera, ¿no? Como en la película Matrix, ¿no? ¿Te vas a tomar la pastilla roja o te vas a tomar la pastilla azul? Si se acuerdan, la pastilla roja es la que rompe justamente estas ilusiones y despierta, como en esta Matrix, ¿sí? Y la azul era la que justamente lo hacía olvidar de todo y seguir en esa ilusión. Y tomarse la pastillita azul, ¿no? Quedarse en esta ilusión es de alguna manera cómodo, porque lo incómodo, si se quiere, es justamente enfrentar eso que no conozco, eso que es impredecible. Estas ilusiones de alguna manera nos dan una estructura, un sentido de permanencia, pero al mismo tiempo en realidad lo que están haciendo es limitar esta percepción, ¿sí? Y nos mantienen atrapadas en una realidad que es parcial, porque esta ilusión es como si tuviésemos un velo que nos cubre los ojos y nos hace creer de una manera que tenemos el control, que nuestra identidad, nuestras posesiones y estos logros son sólidos, son permanentes. Pero en el fondo, si nos ponemos realmente a pensar, sabemos que eso es una fantasía, que es una construcción que en algún momento la vida se va a encargar de desmoronar. Porque lo permanente en la vida es el cambio. Y nos peleamos mucho con no querer cambiar las cosas, ¿sí? Entonces, ¿estamos dispuestas y dispuestos, ¿sí? A ver que nuestras ilusiones sobre el control, sobre la permanencia, sobre la identidad, son en realidad limitaciones? Porque cuando decidimos abrirnos a esta visión, a pesar de que puede llegar a generar vértigo, ¿sí? Lo que empezamos a experimentar es una libertad que solo se va a encontrar en la verdad. Y esa libertad no necesita sostenerse justamente en estos logros, en esos títulos, en las posesiones o en cualquier otra cosa externa, ¿sí? Esa libertad surge de vivir en esta plena aceptación de la impermanencia. Y de estar en conexión con eso que es esencial, ¿sí? Con lo que es eterno en nosotras. Entonces, crear algo que sea de valor o preservar algo que sea de valor para las futuras generaciones es esta manera maravillosa de poder pasar la vida. Como una historia de Jean Giono, ¿sí? Espero que se pronuncie de esa manera, que cuenta Richard en esta contemplación, que esta historia se llama El hombre que plantaba árboles. Y la historia dice así: el héroe es un campesino simple que vive en una zona árida de Francia donde nada crece y la gente es pobre y miserable. Cada día de su vida sale y planta árboles en círculos cada vez más amplios alrededor de su hogar. La gente va y viene, pero él sigue plantando árboles. Muchos de esos árboles mueren, pero él simplemente continúa plantando, sin importar qué. Los años pasan, llega la guerra y aún así nuestro hombre sigue plantando árboles.
La guerra termina, llega un nuevo gobierno y descubre que existe un gran bosque. Lo reclaman y comienzan a talar los árboles. El campesino lo ignora todo y sigue plantando árboles. Ahora está a kilómetros de su hogar original, ya que el bosque ha continuado expandiéndose y creciendo mucho más allá del lugar donde comenzó. El gobierno cae y una vez más los árboles quedan solos. Ahora es un anciano, pero sigue adelante. Ahora hay un vasto bosque, todo un ecosistema rico en el que la gente encuentra nuevas formas de vida y cada vez más personas se mudan a la zona. La tierra ha mejorado por kilómetros a la redonda. Los árboles han traído vida consigo, aves, fauna, agua y toda clase de vida vegetal. Surgen aldeas, nuevas comunidades que florecen a medida que la tierra florece. El anciano sigue plantando hasta que ya es demasiado viejo. Muere en paz, con los sonidos del bosque y su vida en los oídos. Nadie sabe quién es. Nadie sabe lo que ha hecho, pero él sí lo sabe. Y esta fábula representa justamente esta búsqueda de lo esencial, de eso que merece ser preservado más allá de lo que es nuestra propia vida. Y nos invita a pensar en nuestros propios árboles, ¿sí? En estos actos de amor y dedicación que, aunque a veces son invisibles o aparentemente insignificantes, pueden de verdad transformar nuestro entorno y dejar un legado que sea perdurable. El don de la preservación de esta clave 32, lo que nos habla es de encontrar eso que tiene verdadero valor, eso que vale la pena conservar y poder transmitirlo a las futuras generaciones. Es un don que nos invita justamente a salir de esta mentalidad de supervivencia, de pánico, donde todo parece urgente, donde todo es transitorio, y empezar a entrar en una frecuencia de paz, de paciencia y de compromiso con lo que perdura. Porque no se trata de acumular logros para sentirnos valiosas y valiosos, sino de poder identificar y de cuidar lo que verdaderamente importa, eso que tiene el poder de transformar ese desierto de nuestras vidas en un oasis lleno de significado y de vida. Bien. Y a medida que este don de la preservación se empieza a transformar y se empieza a elevar su frecuencia, llegamos a este Siddhi de la veneración, que es el punto culminante de esta clave 32. Entonces, si preservar es honrar eso que es esencial, venerar es entregarse de alguna manera por completo a esa esencia, a vivir en profunda reverencia hacia la vida misma, ¿sí? Y hacia todo lo que nos rodea. Porque esta veneración va mucho más allá de este compromiso de proteger. Es de alguna manera este acto de amor, de devoción, de una manera de estar en este mundo que reconoce y que honra lo sagrado en cada ser, en cada acción y en cada instante. Porque cuando alcanzamos un estado sídhico, ¿sí?, se presupone que se trascendió completamente este miedo, ¿sí?, y que se abandonan estas estructuras del miedo por completo. Y en este Siddhi en particular, Richard nos comparte lo siguiente en su contemplación. Este Siddhi 32 tiene mucho que ver con nuestra ascendencia y nuestro linaje. También vemos esto en las grandes tradiciones alrededor del mundo, la transmisión del linaje. Es bastante misterioso. El par programado de la clave genética 32 es la 42,
que trata sobre el desapego y la celebración. Estas dos claves genéticas tienen un profundo enfoque en la muerte y en el dejar ir. Entonces, este CD nos recuerda que esta verdadera veneración no es aferrarse a las tradiciones o las estructuras familiares que sean por costumbre o por miedo, sino honrarlas con plena conciencia y dejarlas ir cuando sea necesario. Es de alguna manera saber que esta conexión con nuestros ancestros es una fuerza viva y que no se queda anclada en el pasado, sino que se va renovando generación tras generación. Entonces, venerar nuestro linaje es mantenerlo fluido, sin apegos, sin cargas innecesarias, ¿sí? Y permitiendo que esta sabiduría esencial se conserve y se transmita mientras estas formas y estas estructuras que ya están caducas se empiezan a disolver. Como menciona Richard en La Contemplación, dice, es curioso cómo sigo recurriendo a los árboles para estas metáforas en esta clave genética. Es el árbol de la vida, ese puente chamánico entre los reinos. Nuestro ADN es esa hiedra celular viva y nuestra conciencia viaja a lo largo de él, a través de él. Somos transferidos a lo largo de él como un puente en el cielo dentro del cuerpo. Nos conecta con nuestros ancestros a través de nuestro ADN mitocondrial. Así es como el chamán puede contactar a los espíritus ancestrales cuando él o ella entran en un estado de trance que permite el acceso al puente interior. Descubriremos que el chamán siempre venera a los ancestros. Siempre piden permiso antes de entrar a un lugar sagrado, ya sea afuera o adentro, porque en los niveles más sensibles de la conciencia todo está animado. Cada lugar, momento, parte del cuerpo, evento, persona, criatura, piedra o planta representa una parte del gran hilo, la gran cadena del ser. El CD32 tiene una gran sensibilidad para estas cosas. Entra en la gran interconexión de las cosas. También comprende el poder y el misterio del linaje. La sabiduría es una cosa extraña. Por sabiduría me refiero a la transmisión viva del misterio, no al conocimiento, que es diferente y de la mente. Muchas personas no entienden qué es la sabiduría. Es el espíritu vivo de la verdad. Bien, y esta reflexión que hace Richard en su contemplación me trae de vuelta justamente a lo que compartí en el episodio 8, donde exploré esta diferencia entre conocimiento y sabiduría desde esta perspectiva de la clave 48. Si tienen ganas de profundizar en ese tema, pueden ir a escuchar ese episodio, pero voy a hacer un pequeño resumen acá. La sabiduría es una fuerza viva, ¿sí? Es una transmisión que nos atraviesa y que nos conecta de alguna forma con estos tiempos ancestrales, ¿sí? Y el conocimiento, por el otro lado, es una estructura más mental, es una colección de datos, ¿sí? Que nos permite de alguna forma navegar en este mundo tangible, ¿sí? Pero la sabiduría es justamente algo que no se puede almacenar y no se puede acumular. Es una experiencia que solo se puede vivir y justamente experimentar, ¿sí? Es una verdad que se va revelando momento a momento y con cada persona con la que nos vamos conectando o con cada ser, ¿sí? Puede ser una piedra también. Y esta diferencia entre sabiduría y conocimiento es fundamental porque mientras que el conocimiento nos da herramientas para poder entender, para poder organizar el mundo de alguna forma, la sabiduría nos invita a ver el mundo con otros ojos, a sentir la esencia, ¿sí? Y esta clave 32, en este CD de la veneración, lo que nos hace traer es justamente
estas raíces de nuestro linaje, ¿sí? Vuelvo a traer esto que decía Richard en esa contemplación, porque este linaje es una conexión que está mucho más allá de lo mental. Así como este chamán, ¿sí? Como mencionaba ahí, reconoce y honra el espíritu de cada ser, de cada lugar, ¿sí? La sabiduría nos permite ver la vida de una manera en su totalidad, de poder percibir la interconexión entre todas las cosas y actuar desde un lugar de respeto profundo. Entonces, en este sentido, esta sabiduría es el puente que nos conecta con lo sagrado. Es eso que cuando lo vivimos nos permite de alguna manera entender que nuestra vida es parte de algo mucho más grande y que cada acto de presencia, cada elección consciente que hacemos es de alguna forma honrar ese misterio. Por otro lado, ¿no? Este conocimiento lo que hace es fragmentar, dividir en partes para poder analizar justamente, ¿sí? Poder entender. Pero la sabiduría une, conecta y nos lleva a sentirnos parte de esta cadena del ser, ¿sí? Y en esta veneración, la vida se convierte en un acto sagrado. Ahí donde cada momento es una oportunidad para poder conectar con lo que es esencial y trascender lo superficial. Y les comparto un pasaje del libro que habla un poco más a fondo de esta veneración, ¿sí? Que dice: el Siddhi 32 es el estado de veneración. Esto es lo único que queda después de que el miedo se haya extinguido. Veneración es el estado que sucede cuando tú ves y sabes cuál es tu lugar en la divina cadena de la vida. Puedes mirar hacia atrás en el espiral de la evolución y ver a aquellos menos evolucionados que tú. Puedes mirar hacia arriba y ver a aquellos que fueron por delante de ti. La razón por la que puedes vivir en esa experiencia de maravillarte por todo reside en que puedes observar el lugar que ocupas sin el sentido de identidad personal. Ves la interdependencia de todo en la vida y conoces bien la fuerza única que motiva y mueve todo, incluida tu propia y minúscula forma. La veneración tiene que ver con sentir al mismo tiempo la grandeza y la pequeñez. Y esto que dice acá de ocupar nuestro lugar en la vida me hace acordar a un documental, no sé si es un documental o es una película, de una familia que tiene una granja, ¿sí? Les voy a dejar después en la descripción cómo es que se llama porque ahora no me acuerdo, pero en donde ellos consiguieron generar esto que dice acá, ¿sí? Este lugar que cada ser, que cada cosa ocupa dentro de lo que es este gran nosotros, ¿sí? Es precioso ese, de verdad, ese documental. Entonces, esta veneración es la culminación de la sabiduría, porque cuando nos vemos como una pequeña pero significativa parte de esta totalidad, estamos trascendiendo de alguna manera esta ilusión de que estamos separados, ¿sí? Y que el conocimiento muchas veces refuerza esa separación. Y la sabiduría, al contrario, nos une, nos invita a percibir esto que les decía de esta interdependencia de todas las cosas. Y desde ahí a vivir cada día con un sentido profundo de gratitud y de respeto. Y esta veneración, entonces, es justamente este estado que surge cuando reconocemos nuestra conexión íntima y esencial con la vida misma. Cuando entendemos que lo sagrado habita en cada aspecto del mundo, en nosotras y en todo lo que nos rodea. Entonces, en esto que lograron estas personas que tenían esta granja, era que, por ejemplo, cuando se desequilibraba algo dentro de lo que tenían dentro de su granja, ¿no? Que tenían un montón de árboles frutales, de todo tipo de cosas para, para comer,
y además tenían animales. Entonces, cuando, por ejemplo, no sé, se les había desequilibrado eh, el tema de los caracoles y que se les comían algunas de las plantas o estaban como, no me acuerdo si eran unos árboles que estaban frutales, dijeron, bueno, ¿qué es lo que está faltando acá para equilibrar justamente esto? ¿No? Hay algo que ocupa su lugar dentro de este gran nosotros que no está presente acá. Y descubrieron que eran los patos. Los patos se comen a los caracoles. Bueno, si tenés un jardín y tenés caracoles, bueno, es recomendado el tema del pato. Pero a lo que voy es esto, ¿no? De poder reconocer todo el lugar sagrado que tiene cada una de los seres y de las cosas que hay en este mundo. Y algo que me resultó hermoso de conocer es esto que trae casi al cierre del Siddhi en el libro que dice: el gran secreto del Siddhi 32 se encuentra en el más sencillo de todos los símbolos, el agua. En la psicología humana, la clave genética 32 representa la regulación de los fluidos corporales en el cuerpo. Por esto, hay una recóndita conexión con la memoria genética, ya que el agua sostiene las memorias. Hay una particularidad en lo que respecta a los átomos de hidrógeno. Permiten que la conciencia se transfiera como memoria. Dado que nuestro planeta y nuestros cuerpos están hechos básicamente de agua, este es el medio a través del cual evoluciona la conciencia colectiva. El agua, qué medicina profunda, qué medicina que nos conecta con la vida. Y yo en particular siento que mi relación con el agua va mucho más allá de lo físico. Es una conexión que siento muy íntima, que es muy antigua y que siento también en mi ser mujer, en mi ser humana. Porque esta agua es esta sustancia justamente que da vida, ¿sí? Que transforma, que limpia y que tiene memoria. Y si nos fijamos, si nos ponemos a pensar, en cada gota de agua hay historia, hay vida acumulada. Y en nuestras propias aguas también se guarda esa memoria profunda, ¿sí? Y si pienso en nuestra agua más esencial, ¿sí? En esa agua que corre dentro de nosotras y dentro de nosotros, inmediatamente lo que pienso es en la sangre. Y la sangre es nuestro vínculo directo con el linaje, con quienes vinieron antes, con esa herencia que no solo se vive, sino que se siente. Y esta conexión, ¿no? Si se ponen a pensar esta conexión entre el agua, la sangre y el linaje es fascinante. Porque en cada latido nuestra sangre va recorriendo nuestro cuerpo, ¿sí? Y va llevando consigo la memoria de nuestras raíces, de los dolores, de las alegrías de quienes estuvieron antes que nosotras. Y en esta sangre están sus experiencias, sus sueños, los desafíos que tuvieron que atravesar. Es como si la sangre fuera un río interno que va fluyendo a través del tiempo y nos conecta no solamente con nuestra historia personal, sino con una historia mucho más amplia y que se teje a lo largo de las generaciones. Y el agua de esta sangre es la vida en su expresión más cruda y sagrada. Porque nos recuerda que no estamos solas, que somos parte de una corriente continua que superó muchas adversidades para llegar hasta acá. Y esa sangre, como si fuese esta agua de este río, nunca es estática. Se mueve, cambia, se adapta. Y en cada momento va llevando con ella estos ecos de nuestro pasado. Y esta fuerza para poder construir el futuro y continuar y preservar ese legado. Nuestra vida es un tejido sutil, un hilo que conecta eso que ha sido con lo que será. Una danza de experiencias que nos invita a honrar el pasado y a abrirnos al futuro.
ese pulso que sentimos en lo profundo, esa verdad que descansa en nuestro ADN, es la esencia de quiénes somos. Es nuestra brújula, nuestro norte. Y se va desplegando en cada paso que damos, en cada elección que vamos tomando. Y aunque ese propósito no siempre sea claro, ¿sí? Porque a veces se esconde en estas sombras, ¿sí? O se termina diluyendo de alguna forma en estos desafíos que trae el día a día, ese propósito superior sigue ahí, esperando a que lo descubras y a que lo puedas vivir de manera plena. Así que te invito a reflexionar, para ir cerrando, en estas preguntas. ¿De qué ilusiones necesitas desprenderte para poder conectar con lo esencial y vivir este propósito desde un lugar de autenticidad y de libertad? Y por otro lado, ¿cómo podés honrar el linaje y la sabiduría que habitan en vos, permitiendo que guíen tus elecciones y nutran tu camino hacia adelante? Y acordate que estas preguntas no buscan respuestas rápidas, ¿sí? Sino justamente despertar una conciencia en ti, ¿sí? Una apertura para que puedas explorar tu propio propósito, tus propios hilos de conexión, ¿sí? Bueno, una vez más, gracias por acompañarme en este viaje, por escucharme, por permitirte quizás sentir, por cada semillita de verdad que vas descubriendo en el camino mientras vamos escuchando estas claves, ¿sí? Nos encontramos en el próximo episodio y vamos a seguir navegando hacia esto que es esencial, hacia lo que es verdadero, ¿sí? Para cada una. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir navegando juntos hacia lo que es esencial, hacia esto que realmente importa. Y hasta entonces, que cada paso que des te recuerde tu conexión con esos que vinieron antes y con quienes vendrán después. Y que ese pulso, esa verdad que llevas en lo profundo, guíe tus días. Si querés obtener más información sobre las claves genéticas o descargar tu propio perfil hologenético, puedes visitar el link que te dejo en la descripción de este episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Raíces de Autenticidad. Espero que te hayas llevado, aunque sea una chispa de inspiración, para que continúes explorando tu esencia y conectar con eso que realmente sos. Y acordate, la autenticidad es un viaje continuo y cada paso nos acerca más a nuestra verdad. Si disfrutaste de este episodio, te invito a suscribirte, a compartirlo con quienes buscan vivir desde su autenticidad. Hasta la próxima y que sigas cultivando tus raíces y revelando tu verdadero ser.